Nos imaginamos profesionales en el sentido auténtico de la palabra, tal cual lo usa uno en el lenguaje natural, en el sentido común o en la vida cotidiana, referido a campos con alta valoración social, con alta preparación, con alta visibilidad social, como puede ser la medicina, la ingeniería, en general las tecnologías. Quiere decir, personas que entienden que su profesión es importante, que ese entendimiento lo lleva a un lugar de responsabilidad acerca de la formación continuada, de la ética de la profesión, la deontología, el código profesional, la cuestión de poder pensar en que hay un saber de referencia al que hay que siempre echar una mirada, que hay un colectivo al cual se puede recurrir o se puede llegar en caso de necesidad, que hay redes o interfaces de las cuales uno participa, que hay un corpus de información circulante de diferentes medios y formatos del cual uno es deudor y al cual puede acceder fácilmente, que se participa de colegios profesionales, o sea, de organismos que vinculan personas que uno siente como pares. Creo que todo eso está bastante invisibilizado en la profesión docente, a pesar de que usamos la palabra profesión y profesional a menudo, no comparte las características que uno diría necesarias y suficientes de lo que usualmente entendemos por profesional. Lo importante en el caso de la inducción profesional de jóvenes maestros y maestras, de gente novela en la profesión, es el cuidado de poder, quienes tienen ya un trayecto armado, insertarlos en la red de trabajo, mostrar estos mecanismos de profesionalización, de que verdaderamente se sientan partícipes de un colectivo que los trasciende, pero que a su vez los apoya. Un poco la imagen analógica o metafórica de la red de seguridad del circo, ¿no? Que ellos se sientan con una red abajo para caminar por el alambre. Entonces, por eso esta insistencia en los primeros años, pongamos por caso 2, que es el número que da Neusa Martí, la didacta de las ciencias catalanas, en los cuales debería estar muy cuidado, muy vigilado en el buen sentido de la palabra vigilar, muy acompañado en instituciones que de verdad se comprometan o piensen en que es importante fortalecer o apoyar o fomentar estos procesos de profesionalización de estos chicos y chicas para que no salgan huyendo despavoridos, que es el caso de nuestra región a veces, o la segunda opción, que recaigan en imágenes del sentido común o didácticas intuitivas, folk, desdiciendo, borrando con el codo todo lo que la formación inicial pudo construir. Cuando hablamos de mundos nuevos, en realidad refiere a todo un marco teórico que yo traté de exponer hoy en una conferencia. Referimos en realidad a esta idea de que la didáctica de las ciencias, o en general cualquier didáctica específica, cualquier estudio de cómo se enseña algo, un patrimonio cultural colectivo, es una disciplina bastante sui generis. Es una disciplina científica como cualquier otra, como tantas otras, pero tiene en su seno esta idea del diseño, es una ciencia de diseño. Es decir, que lo que se propone es transformar profundamente la realidad, que eso en general todas las ciencias también más puras o abstractas o menos aplicadas lo hacen, pero transformarla para acercar la diagnosis de un estado de cosas hacia una utopía o algo que valóricamente se percibe como deseable. Cuando hablamos de mundos posibles nos referimos a eso, a esos diseños de nuevos mundos valóricamente deseables, o sea, socialmente sancionados o deseados o queribles, y la profesión sería la de acercar o disminuir el hiato o la brecha que hay entre el mundo tal cual es percibido y ese mundo posible, construido socialmente y valóricamente sustentado. Bueno, yo creo que un punto central, quizás exagero su centralidad por mi sesgo, mi formación y mi línea de investigación, pero no creo que nadie la desestime o la desconozca, es la idea de hacerse cargo de la idea de contexto de educación de Echeverría, del filósofo español Javier Echeverría. Quiere decir que estas personas deberían, a lo largo de su formación inicial de 4 o 5 años, hacerse cargo o hacerse carne de que la ciencia escolar es parte de la ciencia erudita, de que es un contexto específico de la ciencia, vale decir que ahí se produce ciencia en la escuela. Entonces, con ese convencimiento, ellos son autores y actores al mismo tiempo, reescritores de la ciencia. Entonces, si esa es la idea que va a tener los 4 o 5 años de formación inicial, el trayecto ya asume otro tipo de cosas. Ya no es la suma de mucha ciencia y buena, que es la que voy a dar a los chicos y chicas, y un poquito más por las dudas, y después un barniz pedagógico didáctico, sino ya se establece como una gran reflexión, un arco de reflexión de carácter metateórico, fuertemente epistemológica, histórica y didáctica. Vale decir que a lo largo de esos 4 o 5 años, estos profesores y profesoras lo que van a hacer es mirar con buenos ojos, con otras gafas de colores, la ciencia,
de estas tres perspectivas sintonizadas: la epistemológica, qué es eso que voy a enseñar, cuál es su naturaleza profunda; la histórica, cómo ha devenido lo que es a lo largo del tiempo; y la didáctica, qué es lo que lo hace enseñable y aprendible. Bueno, es difícil de contestar, pero en general uno pensaría que la didáctica es la que tendría que tener más peso, porque estaríamos hablando de tres tipos de énfasis según vayas a ser epistemólogo, historiador o profesor: cuál va a ser tu saber de referencia principal, y por tanto probablemente la epistemología y la historia estén satelitales a la propia reflexión didáctica y la ayuden. Si no, podríamos caer en la tentación de, bueno, a todo el trayecto tal cual es, añadirle una carga horaria importante de epistemología e historia de la ciencia eruditas, académicas, con buenos cursos dados por historiadores y epistemólogos profesionales, mucho contenido, mucha lectura y poca reflexión acerca de si esto está vinculado con la práctica de ser docente, con la práctica de enseñar ciencias, y cómo se vincula específicamente estas preguntas epistemológicas e históricas con la problemática de enseñarle mejor algo a alguien. Cuando yo hablo de humildad, probablemente lo vinculo a lo que llamamos el ethos de las propias ciencias naturales, o sea, a un estudio riguroso de su naturaleza profunda, tratando de establecer una mirada, de nuevo, epistemológica, histórica y didáctica, no maniquea o no falsada, no positivista, si querés, de alguna forma, en el sentido de no verla, no dejarse engañar por los espejitos de colores del triunfalismo, del dogmatismo usuales de la presentación socialmente circulante de la ciencia, que es una empresa que sí sabe sobre el mundo, que resuelve problemas, que avanza triunfalmente, que nos quita de la miseria, del subdesarrollo, de la mediocridad, la chatura y el oscurantismo, sino más bien verla como una actividad profundamente humana, sumamente costosa en términos de sacrificio personal, individual y colectivo, y entonces sentirnos herederos de una larga tradición de personas que nos precedieron, hombres y mujeres que tardaron mucho tiempo y sufrieron mucho, y también rieron, gozaron, lloraron, se murieron, disfrutaron, haciendo esta actividad de pensar sobre el mundo natural. Entonces, si uno ve que la actividad de por sí es trabajosa y es un legado humano insoslayable, es una gran profundidad humana, entonces puede entender que así como les costó a tanta gente, todas juntas y con gran entusiasmo, nos va a costar en las escuelas, en cada aula. Entonces uno se sitúa o se desplaza de ese lugar de soberbia, de depositario de saberes socialmente marcados como difíciles, complejos, abstrusos, místicos, esotéricos, y se ve más como participante de una larga saga, una historia de aventuras en la que se trata de pensar sobre el mundo natural con todas las dificultades que ello conlleva, reconociendo las terribles limitaciones individuales que uno tiene cognitivamente para hacer eso, que en realidad, si uno sabe algo ahora sobre el mundo natural, lo sabe porque mucha gente nos ha precedido en colectivos de trabajo, trabajando hombro a hombro para entender el mundo. Cuando yo puse esto sobre el tapete, que me intenté hacer eco de la discusión de ayer, en realidad quizás falta desarrollar una parte que queda un poco implícita, que es que en realidad supongo que nadie de los que estamos acá en un seminario de este estilo o que trabajamos estos temas nos oponemos a tener más y mejores dispositivos de educación científica, o que haya microscopios en las aulas, o que haya lindas láminas, o que la ciencia esté más presente en la primaria, etcétera, etcétera. Más bien la postura es: si todo esto está disponible y circulante, y además se ha hecho objeto de culto y objeto de compra y venta, es un commodity, dado que hay gran diversidad de cosas para elegir, para comprar y para vender, ¿no será mejor elegirlas desde cierta mirada de la educación científica, que sea profundamente valórica y que consensuemos al interior de distintas fuerzas vivas, si querés, o actores de la educación científica? Y entre ellas creo que entre esas fuerzas vivas, no menor debería ser la voz de los docentes. Entonces, cuando yo hablo de esta embestida, y uso la palabra embestida, me refiero a que buena parte de estas propuestas, que ahora están bastante de moda, de las cuales se hablan en seminarios como este, desdibujan muchísimo el rol del profesorado, o son bastante irrespetuosas, o bastante aplastadoras del rol específico del profesorado. Entonces, ellos mismos, estas mismas propuestas a veces hablan de a prueba de docentes, o lista para usar, o de gran transferibilidad, o de escalabilidad inmediata, etcétera, etcétera. Y todo este lenguaje ideológico, cargado de ideología, en realidad viene a desocultar una concepción de la profesión docente que es muy empobrecedora. Es decir, bueno, determinados personajes que probablemente tengan mucho que decir para la educación científica y tengan saberes para decirlo, han craneado, han tramado, han inventado, han fabricado cosas que pueden tener su valor, pero desconociendo
a quienes más deberíamos opinar, que son los profesores y profesoras. Entonces, mi uso así bastante gráfico y quizás un poco polémico de la palabra embestida tiene que ver con esto, ¿no? ¿Por qué no somos un poquito más críticos a la hora de seleccionar, elegir, aplicar y a veces comprar y vender estos insumos que fueron desarrollados en determinados contextos, con determinadas ideologías, con determinadas finalidades? No todos cuajan con lo que creemos que es feliz para la profesión docente.